El sol comienza a filtrarse sobre el desierto de Arizona, iluminando un paisaje de arbustos secos y tierra resquebrajada. El silencio de la madrugada se rompe por el sonido de un motor que se detiene en seco. Un motociclista avanza despacio por el sendero, sus ojos se fijan en un bulto extraño entre la maleza espesa. Se detiene, apaga el motor y camina hacia la zona. A pocos metros, entre las ramas espinosas, el cuerpo de Denise Johnson yace inmóvil sobre la tierra árida. La luz del amanecer resalta el contraste entre la piel pálida y el polvo rojizo del desierto. No hay rastro de vida en kilómetros a la redonda. El motociclista retrocede, busca su teléfono, y sus manos tiemblan mientras marca los números de emergencia. El aire se siente pesado, estancado. La escena es un vacío absoluto de respuestas. Un hallazgo que marca el inicio de una pesadilla en mitad de la nada. El tiempo parece haberse detenido en este rincón olvidado de Arizona, donde la única testigo es la luz implacable del nuevo día. El detective Charlie Norton llega al lugar. Sus botas pisan con firmeza el suelo seco mientras se acerca al perímetro marcado. Se agacha junto al cuerpo, ignorando el calor que empieza a subir desde la arena. Sus ojos recorren cada centímetro de la piel expuesta. Observa las marcas oscuras y profundas alrededor del cuello. Un rastro evidente de una presión ejercida con fuerza extrema. Norton extiende la mano, sin tocar, para analizar la trayectoria de las marcas de estrangulamiento. Luego, su mirada desciende hacia las extremidades. Las muñecas y los tobillos están sujetos con firmeza por alambres de colgar cuadros, retorcidos con una precisión metódica. El metal brilla bajo el sol, incrustado en la piel. Norton nota cómo los nudos han sido ajustados para impedir cualquier movimiento. Junto a las ataduras, encuentra restos de cordones sintéticos entrelazados con el alambre, creando una red de sujeción imposible de romper. El detective se pone de pie. Su rostro permanece impasible mientras registra mentalmente la brutalidad de la escena. Norton se desplaza en círculos trazando un patrón de búsqueda sobre la arena. Sus ojos escanean la maleza buscando cualquier irregularidad en el suelo. De pronto, un pitido electrónico, agudo y rítmico, corta el aire estancado del desierto. El sonido es metálico, fuera de lugar en este entorno natural. Norton se detiene en seco, inclinando la cabeza para localizar el origen de la señal. El pitido persiste, una pulsación constante que parece latir desde la tierra misma. El detective se arrodilla, apartando con cuidado los tallos secos y las piedras pequeñas. Sus dedos escarban en el suelo arenoso, removiendo la capa superior de tierra. A pocos centímetros de profundidad, sus dedos chocan con una superficie dura y lisa. Norton tira de ella, extrayendo un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de una caja de cerillas. La carcasa está cubierta de polvo, pero el LED parpadea con una luz roja intermitente. Es un localizador, un objeto extraño que no debería estar allí. Norton lo sostiene frente a sus ojos, observando la marca de fabricación grabada en el plástico. El pitido sigue sonando, un pulso constante que parece conectar este lugar remoto con un mundo exterior. El detective guarda el dispositivo en una bolsa de pruebas, sintiendo el peso de lo que acaba de encontrar. Este pequeño objeto, enterrado bajo la hierba, es la primera brecha en el silencio de la escena. Norton regresa a su vehículo y conecta el dispositivo a una terminal portátil. El número de serie del localizador parpadea en la pantalla, cruzando datos con los registros de transporte interestatal. Tras varios minutos de espera, una ficha aparece. El dispositivo está registrado a nombre de Mark Vaughan, un conductor de camiones de larga distancia. Norton observa la fotografía del hombre en el monitor, comparando los rasgos con el entorno desolado que acaba de dejar atrás. Norton arranca el motor y conduce hacia el depósito de carga donde Vaughan suele estacionar. Golpea la puerta metálica con fuerza, un sonido seco que exige una respuesta inmediata. La puerta se abre lentamente, revelando a Vaughan. Norton no pierde tiempo. Muestra su placa y sostiene el localizador frente al rostro del conductor. Norton da un paso hacia adelante invadiendo el espacio personal de Vaughan, forzándolo a retroceder hacia el interior de la cabina. La sala de interrogatorios es un cubículo de paredes grises y luz fluorescente. Vaughan se sienta frente a la mesa metálica, manteniendo las manos entrelazadas sobre la superficie. Admite haber recogido a Denise Johnson en la carretera, pero su tono es firme y carente de remordimiento. Ella necesitaba transporte, dice, mientras sus ojos siguen el movimiento de la pluma de Norton. Vaughan afirma que la mujer intentó arrebatarle la billetera mientras él conducía. La dejé ir, insiste, golpeando la mesa con la palma abierta para enfatizar su versión. Norton inclina el cuerpo hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos. El enfrentamiento verbal ha dejado claro que la verdad está oculta,
Tras una historia construida con precisión, Norton abandona la sala de interrogatorios y se dirige al depósito donde el camión de Vaughan permanece bajo custodia. Dos técnicos forenses esperan junto al vehículo, con sus maletines abiertos sobre el suelo. El detective sube a la cabina, sus guantes de látex crujen en el silencio del garaje. Comienza la inspección. Norton pasa un hisopo por cada rincón, desde el salpicadero hasta las juntas de los asientos. Los técnicos utilizan luces ultravioleta que barren la superficie, revelando solo el polvo acumulado por el uso diario. No hay manchas de sangre, ni fibras extrañas, ni rastro alguno de una lucha violenta. Norton abre la caja del camión, iluminando el espacio vacío con una linterna potente. El haz de luz rebota en las paredes metálicas, confirmando que el interior está impecable, como si hubiera sido lavado con químicos industriales hace pocas horas. Norton golpea la pared del camión con el puño, un sonido metálico que resuena en el hangar vacío. La evidencia física simplemente no existe. La oficina del fiscal es un hervidero de papeles y expedientes abiertos. Norton entra con los informes de laboratorio en la mano, pero los resultados son claros. No hay rastro de Denise en el camión. El fiscal revisa las actas, frunciendo el ceño, ante la falta de una conexión material directa. Sin pruebas físicas, el jurado no condenará. Sentencia, dejando caer los documentos sobre el escritorio. La realidad golpea a Norton con la fuerza de un muro. El caso se desmorona antes de llegar a juicio. En la sala de espera, Vaughan aguarda con una calma gélida. Sus manos descansan sobre sus rodillas. La policía no tiene más remedio que dejarlo ir. Norton observa desde la ventana cómo el sospechoso cruza el estacionamiento, sube a su vehículo y pone el motor en marcha. El sonido del escape se pierde en el tráfico de la ciudad. El detective aprieta los dientes, viendo cómo la oportunidad de justicia se desvanece. Norton lanza su cuaderno sobre la mesa. El sol de Arizona golpea el parabrisas del coche de Norton mientras se aleja de la ciudad. El detective conduce hacia el desierto, dejando atrás el asfalto y entrando en la vasta extensión de tierra seca. Se detiene en el mismo punto donde encontraron el cuerpo. El motor se apaga y el silencio absoluto del desierto lo envuelve. Norton baja del vehículo y camina hacia el área acordonada. Sus botas levantan pequeñas nubes de polvo al pisar la tierra reseca. Se agacha, observando el suelo donde el localizador fue hallado. Sus ojos recorren cada centímetro de la maleza. Norton se mueve con lentitud, escaneando el terreno bajo la luz intensa del mediodía. Se pone de cuclillas, apartando con cuidado las piedras. El detective respira profundamente, sintiendo el calor seco en su garganta, y vuelve a levantarse para caminar en círculos concéntricos. Sus manos se cierran en puños y se abren, una señal de su tensión acumulada. Norton se detiene, clava la mirada en el horizonte. Norton se desplaza unos metros hacia un árbol de palo verde que crece cerca del lugar del hallazgo. Sus ojos se fijan en una rama baja. Se acerca y extiende la mano, rozando la corteza con las yemas de los dedos. Nota una sección de la rama, donde la superficie está raspada. La corteza ha sido arrancada recientemente, dejando una marca clara y rugosa que destaca sobre el resto del tronco. El detective se inclina. Observa que el desgarro no es antiguo. Las fibras de la madera aún conservan una tonalidad clara, sin la oxidación que produce el sol. Norton rodea el árbol, examinando el ángulo del impacto. La marca es horizontal, consistente con un roce lateral causado por un objeto metálico. Se detiene, analizando la trayectoria que habría seguido un vehículo. La rama raspada no es un accidente natural, sino el rastro de un impacto. Norton saca su linterna para iluminar mejor las fibras expuestas. El detective presiona la zona dañada con el pulgar. Un detalle minúsculo se convierte en la pieza que conecta la escena. El silencio del desierto ya no es un vacío, sino un archivo de pruebas. Norton se arrodilla en la tierra polvorienta bajo la sombra del palo verde. Sus dedos se hunden en el suelo seco, removiendo la capa superior de arena y restos vegetales. Con movimientos precisos, comienza a recoger las vainas de semillas que yacen esparcidas cerca de la base del tronco. El detective selecciona cada vaina con cuidado, examinando su forma, tamaño y el estado de su superficie. Las coloca una a una en bolsas de evidencia de plástico transparente. Sus manos se mueven con una lentitud metódica, evitando dañar el material biológico. Norton observa el área circundante, notando que el suelo está sembrado de cientos de vainas similares, pero solo aquellas que han caído recientemente conservan ciertas características físicas. Se pone de pie y sostiene una de las bolsas contra la luz del sol, observando las venas y la textura. La idea comienza a tomar forma en su mente.
Si el vehículo de Vaughan rozó este árbol específico, es posible que fragmentos de este mismo ejemplar hayan quedado atrapados en su carrocería. Norton camina por el perímetro, comparando las vainas recolectadas con otras que aún cuelgan de las ramas superiores. El detective traza una línea imaginaria entre el punto de impacto y la dispersión. Cada vaina recogida es una pieza de un rompecabezas biológico. Norton guarda las bolsas en su maletín, consciente de que acaba de extraer del desierto una prueba que desafía los métodos tradicionales. Norton llega al depósito municipal donde el camión de Vaughan permanece bajo custodia. El vehículo se alza imponente, una mole de metal que parece desafiar cualquier intento de búsqueda. El detective sube a la plataforma de carga, sus botas resonando sobre el suelo metálico. Comienza a inspeccionar cada rincón, pasando sus manos por las esquinas donde el polvo y la suciedad suelen acumularse. El espacio está sorprendentemente limpio, casi quirúrgico, como si hubiera sido lavado recientemente. Norton no se detiene. Se arrodilla y utiliza una linterna para escudriñar los huecos, entre los paneles laterales y el suelo. Sus dedos encuentran una pequeña hendidura cerca del borde posterior. Con una pinza, extrae algo que brilla tenuemente, bajo la luz artificial. Son dos vainas de semillas idénticas en forma y textura a las que recogió en la escena del crimen. Norton las coloca sobre la palma de su mano, comparando sus dimensiones con las que guarda en la bolsa de evidencia. El hallazgo es físico, tangible, una prueba que rompe la coartada de limpieza absoluta del sospechoso. El detective siente el peso de la evidencia en su mano. El camión ya no es solo un vehículo, es el contenedor de una verdad oculta. Norton observa las dos vainas sobre su escritorio bajo la luz fría de la oficina. El silencio de la sala contrasta con el caos de pensamientos en su cabeza. Sabe que tiene el eslabón, pero la duda comienza a carcomer su certeza. Arizona es un mar interminable de vegetación idéntica. Miles de árboles de palo verde se extienden por el horizonte, compartiendo el mismo suelo, el mismo sol y la misma genética superficial. El detective se inclina sobre los mapas de la región, marcando con un bolígrafo rojo la distancia entre el lugar del hallazgo y las rutas habituales del camión. ¿Cómo demostrar ante un tribunal que estas dos vainas provienen específicamente de aquel árbol y no de cualquier otro ejemplar en un radio de 100 kilómetros? La lógica le dicta que la naturaleza no deja huellas dactilares como los humanos. Norton camina de un lado a otro, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Si no logra probar que el ADN de estas semillas es único, el caso contra Vaughan se desmoronará como arena entre sus dedos. El detective se detiene frente a la ventana. Norton aprieta los puños, consciente de que está a punto de cruzar una frontera donde la botánica y la justicia criminal nunca antes se han encontrado. Norton toma una decisión. El caso no puede depender de su intuición. Recoge las muestras, las sella en contenedores herméticos y conduce hacia Tucson. Sus pasos resuenan en los pasillos de la Universidad de Arizona, un entorno de laboratorios y microscopios que poco tiene que ver con el polvo del desierto. Busca a los departamentos de biología y genética. Encuentra a los expertos en sus cubículos, rodeados de libros y muestras vegetales. El detective extiende las vainas sobre una mesa de trabajo, bajo la luz blanca y clínica del laboratorio. Explica la situación. El cuerpo, el camión, la conexión física. Los científicos observan las muestras con escepticismo. Norton lanza la pregunta que define el futuro del caso. ¿Es posible identificar un árbol específico a partir de su material genético? La sala cae en un silencio absoluto. Los botánicos intercambian miradas. Se dan cuenta de que Norton no pide un análisis rutinario, sino una proeza técnica. El detective observa cómo los especialistas comienzan a manipular las vainas con pinzas de precisión, examinando la estructura celular bajo lentes de gran aumento. Norton comprende que ha puesto en marcha un mecanismo que podría cambiar la jurisprudencia para siempre, pero el desafío es monumental. Deben demostrar una firma única. Los investigadores despliegan un protocolo sobre la mesa de acero. Uno de ellos señala la técnica RAPD, un método de amplificación aleatoria de ADN polimórfico. Norton observa cómo dibujan diagramas en la pizarra, trazando cadenas de nucleótidos que podrían separar la verdad del azar. El riesgo es absoluto. Si la técnica falla o si la variabilidad genética del árbol es demasiado baja, el perfil molecular será inútil. Los científicos advierten que nunca han aplicado este proceso en un contexto judicial. La presión en la sala aumenta al considerar que la integridad de las muestras es crítica. Un solo error en la extracción, una mínima contaminación cruzada, y el caso contra Vaughan colapsará ante cualquier defensa técnica. Norton escucha los detalles. El método requiere una precisión quirúrgica para identificar marcadores únicos en el genoma de la planta.
Los expertos preparan los reactivos, moviéndose con una cautela tensa. Saben que están operando en el límite de lo que la ciencia puede certificar ante un juez. Los científicos comienzan a preparar los tubos de ensayo, cada movimiento es una apuesta contra el tiempo y la incertidumbre biológica. El laboratorio se transforma en una zona de temperaturas extremas. Los científicos extraen las vainas de los recipientes, manipulándolas con guantes térmicos. Un contenedor de metal se abre, liberando una densa nube de vapor blanco al contacto con el aire. Es el nitrógeno líquido, a menos de 190 grados bajo cero. Sumergen las muestras vegetales en el fluido criogénico. El líquido hierve violentamente al recibir el material orgánico. El objetivo es claro: congelar las células al instante para romper sus paredes y liberar el ADN intacto. Norton observa desde la puerta, manteniendo una distancia prudente. El zumbido de las centrífugas llena la estancia. Un sonido monótono que marca el ritmo de la espera. Las muestras, ahora fragmentadas y procesadas, se introducen en los equipos de análisis. Las pantallas comienzan a mostrar líneas de datos, picos y valles que representan el código genético del árbol. Cada minuto de procesamiento se siente como una hora. Los técnicos no apartan la vista de los monitores, ajustando los parámetros de lectura con dedos nerviosos. La tensión en la sala es tangible. Norton aprieta los puños, consciente de que el destino del caso depende de la claridad de esas bandas de ADN que emergen lentamente en la pantalla. Las líneas en la pantalla se estabilizan, dejando de fluctuar. El software de análisis completa la comparación final entre las vainas halladas en la camioneta y las recolectadas bajo el árbol de palo verde. Los técnicos se inclinan sobre el monitor, comparando los patrones de bandas moleculares. No hay discrepancias. Los marcadores genéticos de ambas muestras se superponen con una precisión absoluta, formando un mapa idéntico de nucleótidos. El jefe de laboratorio señala un punto específico en la gráfica, donde la firma biológica es única. Es una coincidencia irrefutable. Norton se acerca, sus ojos recorriendo los datos que confirman la conexión. La probabilidad de que dos árboles distintos compartan este perfil específico es prácticamente nula. El detective exhala, soltando la tensión acumulada durante semanas de incertidumbre. La ciencia ha hablado. El ADN vegetal no miente. Las vainas que estaban en la caja del vehículo provienen, sin lugar a dudas, del mismo ejemplar que crecía a pocos metros del cuerpo. El laboratorio confirma el resultado positivo. La evidencia física, antes invisible, ahora es una prueba contundente que vincula directamente al sospechoso con la escena del crimen. Norton toma nota de los valores, consciente de que este hallazgo altera el curso de toda la investigación. El silencio del laboratorio se rompe por el sonido de una impresora que comienza a registrar los resultados finales. El fiscal no confía solo en la teoría. Sobre su escritorio, despliega un mapa de Arizona y marca 100 puntos distintos. Ordena a su equipo recolectar muestras de vainas en cada una de esas ubicaciones. El objetivo es una prueba ciega, un examen de rigor extremo. Norton observa cómo etiquetan los sobres con códigos numéricos aleatorios. Entre las 100 muestras esconden una réplica exacta. El fiscal sella la caja y la envía al laboratorio. No hay margen de error. Si los expertos fallan, el caso se desmorona. Los científicos reciben el paquete. Al abrirlo, el peso de la responsabilidad se hace evidente. Tienen ante sí 100 incógnitas biológicas. Los técnicos organizan las muestras en filas perfectas sobre la mesa de trabajo. El aire en el laboratorio se vuelve denso. Norton se mantiene al margen, viendo cómo los investigadores comienzan el proceso de extracción de ADN una vez más. Los científicos ajustan sus microscopios, preparados para una jornada de trabajo ininterrumpido. El fiscal espera en su oficina. Los científicos trabajan en un ritmo metódico, procesando cada sobre con una precisión quirúrgica. El nitrógeno líquido humea al contacto con las muestras, congelando el material vegetal para su trituración. Uno a uno, los perfiles genéticos aparecen en las pantallas. El equipo descarta las muestras negativas, dejando atrás los perfiles que no coinciden con la evidencia original. El silencio en la sala es absoluto. Entonces, el software marca una alerta. Entre el centenar de sobres, una muestra específica genera una curva de ADN idéntica. El árbol número 42 del lote coincide al 100%. El jefe de laboratorio imprime el informe final. Cuando el fiscal abre el documento, sus ojos recorren la conclusión. El laboratorio ha identificado el espécimen correcto. Norton recibe la noticia y exhala con alivio. El árbol, un testigo silencioso del desierto, ha hablado. Las puertas de la sala de audiencias se abren con un chasquido metálico. El murmullo de la prensa y los curiosos cesa instantáneamente. Cuando la jueza Susan Bolton toma su asiento, el aire en la sala se siente pesado, cargado por la expectativa de un proceso.
que no tiene precedentes en la historia judicial del país. Norton observa desde la primera fila, con los nudillos blancos de tanto apretar su carpeta. A pocos metros, el acusado mantiene la mirada fija en el estrado, sin mostrar reacción alguna. La fiscalía se pone en pie. El fiscal coloca sobre la mesa una serie de informes botánicos y fotografías del árbol de palo verde. Es el momento crítico. La jueza Bolton ajusta sus gafas y examina los documentos con una parsimonia que desespera a los presentes. La defensa se levanta de inmediato, interponiendo una objeción formal, alegando que el ADN vegetal es una ciencia experimental sin validez probatoria. La jueza levanta una mano, silenciando el debate. Finalmente, la jueza asiente con lentitud. La prueba es admitida. El golpe del mazo sobre la madera resuena como un disparo. El abogado defensor se pone en pie, golpeando la mesa con el índice. Argumenta que la técnica RAPD es una novedad, un experimento de laboratorio sin consenso en las cortes. Señala los gráficos con desdén, calificándolos de conjeturas biológicas. Según él, la naturaleza es caótica y no puede ser reducida a una huella digital irrefutable. El fiscal responde sin dudar. Camina hacia el jurado y sostiene una de las vainas de semillas. Explica que la probabilidad de error es matemáticamente insignificante, un número tan pequeño que roza la imposibilidad. Los expertos de la universidad suben al estrado uno tras otro, desglosan el proceso de extracción, la cadena de custodia y la pureza de las muestras. La defensa intenta acorralarlos con tecnicismos, buscando una grieta en la metodología. Preguntan sobre la contaminación cruzada, sobre la posibilidad de que el viento o los animales movieran las vainas. Los científicos responden con calma, mostrando los datos de las 100 muestras de control. Cada respuesta es un golpe directo a la estrategia de la defensa. El ambiente en la sala se vuelve denso. Los miembros del jurado intercambian miradas, comparando los argumentos técnicos con la evidencia física que descansa sobre la mesa. La fiscalía cierra su intervención, enfatizando que la ciencia no miente, que el árbol ha dejado un rastro genético único. La defensa se sienta, visiblemente frustrada, mientras la jueza observa el reloj. La batalla por la validez de la prueba ha llegado a su punto de máxima tensión. La jueza Susan Bolton sostiene el informe final. Sus dedos recorren la firma de los expertos. El silencio en la sala es absoluto. Un vacío que se extiende desde los bancos de madera hasta el rincón donde se sienta el acusado. Bolton levanta la vista, fija sus ojos en el jurado y declara oficialmente que la evidencia botánica es admisible. El árbol de palo verde, hasta hace poco un simple elemento del paisaje desértico, se transforma en el eje central de la acusación. Cada vaina de semilla, antes ignorada, ahora es vista como un eslabón irrompible. Mark Vaughan aprieta los labios, sus manos se cierran con fuerza. El fiscal intercambia una mirada breve con Charlie Norton. El detective exhala un suspiro contenido, sus hombros finalmente ceden. La defensa intenta un último gesto de protesta, pero la jueza corta el aire con un movimiento seco de su mano. La ciencia ha cruzado el umbral. La sala de audiencia se siente distinta, cargada con la certeza de que la naturaleza ha testificado contra el hombre. El fiscal se desplaza por la sala, señalando un mapa proyectado en la pared. Comienza a narrar los hechos con una precisión quirúrgica. Describe cómo Vaughan interceptó a la mujer en la oscuridad del desierto. La obligó a subir a la caja de su vehículo. Allí, en un espacio reducido, la estranguló usando la propia prenda que ella llevaba puesta. El fiscal hace una pausa, permitiendo que el jurado visualice la escena. Luego, describe el momento de la huida. Vaughan, acelerando para abandonar el lugar, maniobró bruscamente en la penumbra. El costado de su camioneta golpeó con violencia la rama baja de un palo verde. El impacto fue seco, un crujido de madera contra metal. En ese instante, la rama raspada liberó una lluvia de vainas de semillas sobre la caja del vehículo. Vaughan no se detuvo. Continuó conduciendo, ignorando que llevaba consigo la prueba definitiva de su presencia en el lugar. El fiscal muestra fotografías del vehículo donde se aprecian las marcas del roce. Las vainas, atrapadas en los recovecos de la caja, quedaron allí como testigos mudos. La fiscalía concluye su exposición. El jurado abandona la sala. El silencio que queda atrás es pesado, casi sofocante. Durante horas, los 12 miembros analizan las pruebas, comparando los perfiles genéticos de las vainas con la ubicación del árbol. Afuera, la luz del día se desvanece, pero dentro del tribunal, el tiempo parece haberse detenido. Finalmente, la puerta se abre. El jurado regresa. Los pasos sobre el suelo de madera suenan como golpes secos. El portavoz sostiene un sobre blanco. Sus manos apenas tiemblan. La jueza Bolton observa desde su estrado, manteniendo una postura rígida. El secretario toma el documento y comienza la lectura. La palabra culpable corta el aire de la sala.
Es un veredicto de asesinato en primer grado. El impacto es instantáneo. En la parte trasera de la sala, alguien ahoga un grito. El murmullo estalla de inmediato. Los alguaciles se desplazan rápidamente, rodeando al condenado. La verdad ha sido dictada. La jueza Susan Bolton golpea el mazo contra la madera. El sonido seco resuena en la sala, silenciando el murmullo de los asistentes. Ella se inclina hacia adelante. Sus ojos recorren la sala antes de fijarse en el acusado. La sentencia es clara y definitiva. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vaughan no levanta la vista. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, se cierran con fuerza hasta que sus nudillos se tornan blancos. Los alguaciles se acercan, le colocan las esposas y lo levantan de la silla. El metal de los grilletes tintinea con cada movimiento. Mientras lo conducen hacia la salida, el silencio regresa. Pero esta vez es un silencio de clausura. El caso queda registrado en los archivos judiciales como un precedente histórico. Por primera vez, un ser vivo, un árbol de palo verde, ha servido como testigo principal en un juicio por asesinato. La ciencia ha logrado lo imposible. Charlie Norton observa cómo la puerta se cierra tras el condenado. El detective exhala, soltando la tensión acumulada durante meses de búsqueda. Vaughan desaparece por el pasillo, un hombre marcado por la naturaleza misma, mientras el eco de sus pasos se pierde en la estructura del tribunal. El desierto de Arizona, vasto y aparentemente indiferente, guardó el secreto durante meses. Lo que el asesino consideró un crimen perfecto, oculto bajo el sol abrasador y la maleza, se convirtió en una trampa biológica. Las vainas de semillas, arrastradas por el viento y el roce de un vehículo, no fueron solo restos orgánicos, fueron el eslabón perdido. La naturaleza, en su silenciosa persistencia, registró el evento con una precisión que ninguna huella dactilar pudo igualar. El palo verde, un árbol común en el paisaje árido, se transformó en el eje sobre el cual giró la balanza de la ley. Es una ironía cruel y fascinante. Mientras el criminal intentaba borrar sus pasos, el entorno mismo estaba recolectando pruebas. La ciencia, al leer el código genético de las plantas, ha demostrado que no existe rincón en la Tierra donde un acto violento pueda quedar realmente enterrado. Al final, el desierto recuperó su silencio, pero esta vez, el peso de la verdad descansa sobre cada grano de arena y cada rama. Hester empuja las pesadas puertas de cristal del tribunal y sale a la luz intensa del mediodía. Se detiene en el escalón superior, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Sus manos aprietan con fuerza el asa de su bolso. Ella baja los escalones uno a uno, con paso lento, apoyando el peso del cuerpo con cautela. Se detiene junto a un banco de metal. Se sienta, sus hombros caen, mira hacia el horizonte, donde el cielo se funde con el asfalto. No hay alivio en su rostro. Abre el bolso, extrae una fotografía pequeña y la sostiene entre las palmas. Sus pulgares recorren el borde de la imagen. El veredicto ha cerrado un proceso, pero el espacio que ocupaba su hija sigue vacío. Hester inhala profundamente. Se levanta, guarda la fotografía y comienza a caminar hacia el estacionamiento. Sus pasos son firmes. Enciende el motor y se aleja, dejando atrás el edificio, mientras el sol comienza a descender sobre el paisaje árido. El veredicto contra Vaughan trascendió los límites del condado. En los laboratorios de criminalística, la técnica de ADN vegetal dejó de ser una curiosidad académica para convertirse en un protocolo estándar. Los fiscales comenzaron a solicitar peritajes botánicos en escenas donde las pruebas tradicionales brillaban por su ausencia. La jurisprudencia estadounidense registró el caso como un punto de inflexión. Jueces de diversos estados empezaron a citar la admisión de esta evidencia como referencia para validar nuevos métodos científicos. La ciencia forense ya no dependía exclusivamente de fluidos o huellas. Ahora, el entorno vegetal se integraba en el expediente como un testigo técnico irrefutable. Expertos en botánica forense comenzaron a ser llamados a declarar en juicios de alto perfil, desplazándose por el país con sus muestras y secuencias genéticas. Las universidades ajustaron sus currículos, incorporando el estudio de la genética de plantas como una herramienta esencial para la investigación de delitos. Este legado no se limita a una sentencia condenatoria, sino a la creación de una nueva rama de la justicia. Cada vez que un investigador recolecta una hoja o una semilla en una escena del crimen, el precedente de Arizona vuelve a cobrar vida. La ley ha expandido su alcance, reconociendo que la naturaleza, bajo el microscopio, posee la capacidad de señalar culpables y cerrar heridas. El impacto es permanente. El sol declina sobre el horizonte de Arizona, tiñendo el desierto de un naranja profundo.
El viento sopla sobre la arena, borrando las huellas de los investigadores y el rastro de los vehículos. En el centro de este vasto escenario, el árbol de palo verde se mantiene erguido. Sus ramas se extienden hacia el cielo, inmóviles bajo la luz crepuscular. La corteza, marcada por el roce de la camioneta, comienza a cicatrizar lentamente con el paso de las estaciones. No hay sonidos humanos, solo el silbido del aire entre las espinas y el crujido de las vainas secas al caer sobre el suelo árido. La naturaleza ha reclamado el espacio que una vez fue el epicentro de un crimen. El árbol no juzga, no recuerda, simplemente existe, enraizado en la tierra que absorbió el drama y lo transformó en evidencia. A medida que la sombra del árbol se alarga, el desierto se sumerge en una quietud absoluta. El desierto guarda su secreto, y el silencio se vuelve eterno.